Sí, buenos días y gracias por la invitación para hablarles un poquito sobre la geotermia en el estado. Bueno, se entiende por geotermia aquella ciencia que se encarga de aprovechar el calor que existe en el subsuelo para generar energía. Y dentro de la geotermia, pues, existen diferentes aplicaciones, por lo que se considera una energía renovable que está teniendo mucho auge en las últimas décadas. Y hay muchos países que están a la punta en este tipo de energía. México ocupa quinto o sexto lugar en el uso de esta energía. Bueno, este es el estudio geoquímico de las manifestaciones termales que hay en el estado. Debo decir que hay estados de la República que tienen un mayor potencial, sobre todo los que están localizados en el centro del país, o los que están asociados con vulcanismo, con volcanes o con fallas activas, pero nunca se había evaluado o no se había evaluado quizás en profundidad, pues este tema del posible aprovechamiento para Coahuila. Bueno, como se observa en el mapa, pues se han reportado alrededor de 1.600 sitios en toda la República Mexicana con temperaturas bajas a medias. Estos sitios son manantiales termales, a veces son algunas fumarolas y otros puntos donde pues sale agua caliente o salen fluidos en la superficie. Además de eso, pues existen 4 campos geotérmicos que están en explotación y esto pues aporta al país alrededor de unos 900 megawatts de energía. Como decía anteriormente, pues existen estados, sobre todo en el centro, que tienen mayor localización de estas manifestaciones. En Coahuila se conoce, por ejemplo, las termas de San Joaquín, o se conocen algunos sitios en Cuatro Ciénagas o en otros municipios, pero realmente existía un potencial mayor. Nosotros visitamos 22 sitios, como se observa aquí en el mapa, pues están los localizados en Boquillas, ahí pegados a la frontera con Estados Unidos, en Río Bravo. Aquí están los de Zaragoza, Villa Unión, están los de, a lo que le llamamos Candela, Hermana San Buenaventura, existen unos en Candela, están los de Cuatro Ciénagas, que aparte de las lagunas que no son termales, hay sitios que sí son termales donde sale agua caliente. Están aquí cerca de Saltillo, pues en Ramos Arizpe, aquí tenemos un pozo, muy cerca de Saltillo, y están las termas de San Joaquín y la Sufrosa. También se reportan, por ejemplo, pues un pozo con temperaturas anómalas aquí en Bilbao y en Frontera. Bueno, esto es pues lo que está reportado y visitamos la mayor cantidad de estos sitios. Si observan, pues algunos son lagunas, manantiales, otros son pozos artesianos, que son pozos que sale el agua a presión, sale digamos, por su propia voluntad. Los objetivos inicialmente era verificar y documentar esos sitios, la existencia de esos sitios, caracterizar esos fluidos desde el punto de vista físico-químico, calcular las temperaturas del reservorio. O sea, uno de los objetivos para evaluar un potencial geotérmico es tratar de saber en profundidad cuál es la temperatura que puede haber en el reservorio. Sabemos que en superficie el agua está saliendo a cierta temperatura, pero gracias a otra rama de la geotermia que se llama geotermometría, se pueden hacer ciertas estimaciones de esas temperaturas en el subsuelo. De hecho, en esos campos geotérmicos de los que le estoy platicando, usted puede tener en el subsuelo a 5.000 metros, puede tener 270, 300 grados Celsius, por tanto es una fuente bastante intensa de energía y de calor. Y bueno, el último objetivo, proponer posibles usos directos de ese recurso para el Estado. Bueno, el aspecto innovador, pues existen varios, yo quise sintetizarlo se profundiza por primera vez en los aspectos hidroquímicos. O sea, muchas veces las personas usan los balnearios, o en muchos municipios o en muchos estados de la República, me ha tocado ir a balnearios que venden las aguas termales como que son terapéuticas sin haber hecho un estudio previo, que incluso le dan una divulgación de que son aguas benditas, pero no se conoce mucho cuál es la composición que tiene físico-química de cationes, aniones, metales y demás. Entonces eso también es importante. Y bueno, y otro aporte importante pues era estimar esas temperaturas. Las fases de la metodología, pues reconocimiento de campo, medición de esos parámetros,
analizar esas muestras en el laboratorio y pues interpretar los resultados. Bueno, los impactos de la sociedad. El termalismo en otros países tiene un impacto bastante elevado. Hay países que hoy en día utilizan prácticamente el 90% de su energía geotérmica, el caso de Islandia, por ejemplo. Otros países como Nueva Zelanda o, por ejemplo, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, tienen un alto potencial. Entonces, pues realmente, digamos que la geotermia no es algo secundario. O sea, hay lugares o países donde sí tiene mucha utilización. Entonces, bueno, nosotros pensamos que el impacto era estudiar ese recurso, saber si existen unas aplicaciones para, digamos, emplearlo aquí en el estado. Y bueno, van a ver en otras diapositivas que existen diferentes aplicaciones: calefacción, acuicultura, usos domésticos. O sea, hay una gran gama de servicios que se pueden. También es un importante aporte a la Secretaría del Turismo para que tenga otros sitios que aparte son sitios interesantes desde el punto de vista geológico, del punto de vista escénico. Entre los entregables del proyecto, nosotros fuimos conservadores porque sabemos que estudiar la geotermia pues se requiere bastantes recursos. Nos propusimos realizar un estudio técnico, entregárselo a nuestro cliente, que es la Comisión Estatal de Aguas, realizar capacitación a su personal y participar en un congreso nacional. Pero además de eso, nosotros ya cumplimentamos una tesis de maestría y ya tenemos un artículo ya en correcciones menores en una revista indexada sobre todo este tema de la geotermia para el Estado. Aquí estamos en el Congreso de la Sociedad Geológica Mexicana pues del año pasado. Por otro lado, tuvimos una muy buena sinergia con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado y pues como decía anteriormente, pues realizamos trabajos de campo, capacitación, talleres, entre otras actividades. Bueno, aquí rápidamente los principales resultados. Estos son algunas imágenes de esos sitios. Aquí Boquillas, esto es la Azufrosa, pero en Villa Unión. Estos son pozos artesianos, como le dije, en San Buenaventura y en Zaragoza. Aquí en Hermanas, entre Monclova y Sabinas, conocido también. Estos son aguas muy sulfurosas o azufrosas que salen de un pozo de Pemex, un pozo de exploración de Pemex, porque también debo decir que Pemex y la CFE han hecho muchos pozos para hacer exploración de gas y petróleo en el pasado, y muchos de esos pozos a veces han alcanzado ciertas profundidades que obviamente han llegado a reservorios que tienen agua con una temperatura elevada. Y aquí pues tenemos a Candela. De forma general, pues todas las aguas del estado tienen olores fétidos, a lo que se le llama olor a huevo podrido, así se le llama en el argot popular. Ausencia de burbujeo. En otros estados de la República, las aguas termales salen con burbujas, hay desgasificación y nosotros también muestreamos los gases. En este caso no se puede porque casi todo se queda disuelto en esas aguas. Los pH son alcalinos, en otros lugares de la República los pH son más ácidos y las temperaturas pues son bajas medias. Hay lugares en el estado donde pueden ser, en otros estados donde puede ser superior a los 100 grados. Aquí realmente las temperaturas son medianas. Estos sistemas se clasifican como baja media entalpía. Aquí algunos resultados, tuvimos que analizar las muestras y pues este es el diagrama de Piper, muy famoso. Casi todas las muestras son sulfatadas cálcicas y geomagnésicas, por eso se localizan en este vértice. Y tratamos de buscar el origen de por qué tienen tanto sulfato. Y pues el origen lo encontramos justamente en esos pozos de Pemex y en la estructura geológica que tiene nuestro estado. Esos pozos de Pemex, por ejemplo, han cortado secuencias como la Virgen, que tienen rocas evaporíticas, yesos, anhidritas. Entonces, esas aguas están disolviendo esos minerales y por eso tienen tanto sulfato. Si vamos a Cuatro Ciénagas, por ejemplo, hay muchos artículos de Cuatro Ciénagas. Las aguas de Cuatro Ciénagas también caen en estos vértices, de hecho son estas que están marcadas de esta manera. Entonces, pues ese es el primer resultado, que todas las aguas del estado termales son sulfatadas, a diferencia de en otros sitios, y aparte son alcalinas. Bueno, este es el diagrama de Lindal. Hay diferentes, una gama de servicios, como les decía, en función de las temperaturas. Vean que
pues si se logran alcanzar temperaturas por encima de los 150 grados, pues ya usted puede tener plantas de generación de electricidad, pero existen por debajo de los 120, de los 150 grados, existen aplicaciones muy interesantes que muchos países ya han aplicado, como secado de vegetales, tienen también que ver con descongelación de terrenos o de zonas determinadas, para procesamiento de la industria alimenticia, procesos industriales, y pues los más conocidos obviamente pues son la balneología, o sea, los balnearios y demás. Ese es un uso que no hay que estudiarlo porque las personas saben que realmente se puede acceder a ellos. Y existe uno muy interesante que es un poquito costoso, que son las bombas de calor geotérmico. Entonces, otra cosa que estamos haciendo en la actualidad, dándole continuidad a este estudio, tenemos una tesis doctoral donde un estudiante va a tratar de implementar bombas de calor geotérmico que no necesitan altas temperaturas, si se dan cuenta, para las condiciones de Coahuila. O sea, la Tierra tiene un gradiente natural, térmico natural, de 3 grados por cada 100 metros. Quiere decir que en 1000 metros de profundidad usted tiene 33 grados. Por tanto, si usted tiene esos equipos, usted con simplemente hacer un orificio en la Tierra, usted puede generar un intercambio de calor con el medio y puede usarlo para calefacción o para refrigeración. Esto ya se aplica en otros países. Y nuestra propuesta, pues nosotros no pudimos calcular las temperaturas del reservorio en profundidad porque las aguas, la composición de las aguas no nos lo permite. Hay otros lugares que sí. La composición química no permite aplicar las fórmulas para saber qué temperatura tenemos en profundidad, aunque podemos un poco tener una idea. Pero con las temperaturas superficiales, o sea, los manantiales, estos pozos, esas mediciones superficiales, podemos nosotros tener estos usos. Para empezar, bombas de calor geotérmico, porque les decía que no se requiere realmente una temperatura alta, pero tiene aplicaciones para la acuicultura. Hay trabajos ya del 2022 donde plantean de que incluso ciertas especies que incluso nosotros consumimos en Coahuila, como por ejemplo las mojarras o digamos bagres y demás, y otras especies, ellos se sienten a gusto en condiciones incluso termales, incluso pueden crecer a temperaturas de hasta 42 grados, puede ser una buena temperatura de crecimiento. Por otro lado, la balneología sigue siendo, pues, obviamente un uso importante, los spas es parte de eso. Servicios de lavandería, esto aquí no se ha implementado, pero en Baja California, por ejemplo, hay unos centros de lavado que traen el agua, sacan el agua directamente de los manantiales, entonces ya no necesitas ni energía ni gas para calentar el agua con la que vas a lavar. Por otro lado, el secado de vegetales, pues estos son aplicaciones que realmente pues no se emplean, pero pues creo que hay que ir cambiando un poco la mentalidad y en esos lugares se pueden hacer muchas aplicaciones que tengan que ver con el secado de ciertas materias primas. El agua caliente doméstica también es otra aplicación que no lleva un gasto de gas o de electricidad. Y los procesos industriales. Con esto quiero comentarles que existen muchos procesos industriales de lavado, esterilización, calentamiento de envases, incluso procesos que tienen que ver con la galvanización y otras actividades que necesitan temperaturas o aguas calientes y por eso lo ponemos de esta manera. Entonces, bueno, como conclusiones o de forma general, nuestras aguas son, como les decía, sulfatadas cálcicas y o magnésicas, son alcalinas. También hicimos análisis de saturación, de índice de saturación para saber si esos minerales realmente existían en el subsuelo. No solamente existen, sino que sabemos por los pozos de PM que están presentes. Y por otro lado, pues quisiéramos que los usos directos para Coahuila pudieran haber sido explotar energía o tener una planta geotérmica, pero realmente no va a ser así por nuestras características geológicas, pero podemos tener todas las aplicaciones que le dije anteriormente. Entonces, les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, nos queda solo tiempo para una pregunta. Adelante, por favor, si me apoyan con el micrófono. Sí,
Muchas gracias, doctor. Usted se centra también en una cosa importante que tiene que ver con los costos, ¿no? Coahuila es un estado eminentemente de aprovechamiento de energía solar. O sea, ¿cuál sería la ventaja de utilizar este tipo de geotermia, considerando que además tenemos un riesgo hídrico fundamental, que Cuatro Ciénegas es un lugar de biodiversidad que se debe de resguardar? Y bueno, entre otras cosas, eso es lo que a mí me llamaría la atención, porque también estos cuerpos de agua tienen que ver con recursos, que así les llamamos, con formas de vida que se tienen que proteger. Y este estudio, en términos de costos, que me hiciera un comparativo, y me parece interesante lo de los 3 grados por cada 100 metros. Eso también me gustaría ver si hay algunas prácticas que haya observado en el desierto en sus viajes. Sí, bueno, voy a empezar por la parte de Cuatro Ciénagas. Sí, o sea, yo no quise decir que en Cuatro Ciénagas, que es área natural protegida o que sabemos la importancia que tiene como la biota que vive allí, que se deba aplicar ahí algún tipo de uso directo que pueda afectar pues esos sitios. Sí, solamente digo que existen suficiente agua o que el agua sale en muchos lugares. O sea, esa agua está saliendo a presión, se está yendo hacia los arroyos, entonces es un agua que se puede aprovechar. Con respecto a los costos, obviamente las plantas geotérmicas convencionales son las que llevan un costo mayor de millones de dólares. ¿Por qué? Porque comenzamos haciendo estos estudios geoquímicos, geofísicos y demás, encontramos el reservorio, lo evaluamos, pero luego hay que hacer pozos de exploración y pueden valer 5 o 10 millones, 1 millón. Luego hay que hacer pozos de explotación y luego hay que echar a funcionar la planta. Entonces, realmente en México, si no se ha desarrollado más la energía geotérmica es porque hace falta financiamiento. Pero estas aplicaciones que no requieren excepto las bombas de calor, que no requieren de grande financiamiento, solamente de implementación, o sea, solamente lavar con esa agua, usarla para ciertas cosas, es solamente usar ciencia o usar un poco de tecnología que pueda ser más barata. Entonces, es lo que debo decir. Con respecto a, no es la única área protegida, de hecho, Cuatro Ciénegas que tiene esos recursos, porque Boquillas también está dentro de un área protegida, y hay lugares donde incluso el agua geotérmica en Boquillas la consumen. ¿Sí? El agua de Boquilla es un poquito diferente al resto, pero la consumen. En otros lugares también hemos visto que incluso el ganado se toma agua de esta, pero no se conoce exactamente qué efectos pudiera tener. Con respecto al gradiente geotérmico, pues existen zonas de flujo de calor en toda la Tierra que son diferentes, anómalas, por así decirlo. En México, si vemos la República Mexicana, hay zonas calientes y zonas más frías. Entonces se evalúa el flujo de calor, hay mapas ya de flujo de calor para Coahuila, y esos cálculos han también corroborado que se trata de más o menos 3 grados por cada 100 metros. Es un flujo natural, es un gradiente natural que aunque no hay agua, se puede aprovechar. Incluso hay zonas en México que se llaman zonas de roca seca caliente. Hay rocas que tienen 200 grados, 250 grados en profundidad, pero no hay agua. Entonces, realmente hay que aplicar como el método del fracking para inducir permeabilidad al medio y poder generar calor o vapor. Al final lo que busca la geotermia es inyectar agua, sacar vapor y mover turbinas. Pero en este caso no tenemos eso. Solamente sería aprovechar esa agua caliente, 50 grados, 40 grados, con otros usos. Gracias. Agradecemos la participación.